Desde los albores de la civilización, el ser humano ha establecido leyes y prohibiciones que han moldeado su identidad cultural y espiritual. Entre estas, una de las más enigmáticas es el rechazo a la carne de cerdo, una práctica que persiste hasta nuestros días. Tanto el judaísmo como el islam la consideran impura y prohibida por mandato divino. En contraste, el cristianismo rompió con esta norma. Pero, ¿por qué? ¿Qué misterios se ocultan tras esta prohibición ancestral? En este video exploraremos los textos sagrados, las tradiciones y la historia detrás de esta enigmática práctica para desentrañar su verdadero significado. Antes de continuar, no olvides darle me gusta a este video si disfrutas del contenido y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas publicaciones. Ahora sí, comencemos. El Antiguo Testamento, base del judaísmo y también respetado por el Islam, ofrece una explicación clara. En el libro de Levítico 11, 7 a 8, Dios establece: y el cerdo, porque tiene pezuñas hendidas pero no rumia, será inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto. Serán inmundos. La prohibición del cerdo en las tradiciones religiosas tiene raíces profundas que abarcan tanto aspectos espirituales como prácticos. Para entender su significado, es esencial situarnos en el contexto histórico y cultural en el que surgió esta norma. En la antigüedad, el cerdo era percibido como un animal impuro debido a sus hábitos alimenticios. Era conocido por consumir restos de basura y carroña, lo que reforzaba su imagen de suciedad. Este comportamiento lo asociaba directamente con la degradación y la falta de pureza, valores contrarios a los principios de santidad y limpieza establecidos en las leyes religiosas, pero esta percepción iba más allá de lo simbólico. En los climas cálidos del Medio Oriente, donde predominaban temperaturas extremas y condiciones sanitarias precarias, la carne de cerdo representaba un riesgo tangible para la salud. Si no se manipulaba y cocinaba adecuadamente, podía convertirse en un vehículo para enfermedades graves, como la triquinosis, una infección parasitaria potencialmente mortal en aquella época. Para el pueblo de Israel, que a menudo se encontraba en movimiento a través de los inhóspitos desiertos de la región, esta prohibición tenía un propósito práctico de supervivencia en un entorno donde el acceso a agua limpia y métodos de conservación de alimentos era limitado. Evitar el consumo de un animal cuya carne podía descomponerse rápidamente y transmitir enfermedades no era solo una cuestión de higiene, sino de vida o muerte. Sin embargo, esta norma también llevaba un mensaje espiritual más profundo. Dentro del sistema de leyes establecido en el Antiguo Testamento, las categorías de limpio e inmundo no solo se aplicaban a lo físico, sino también a lo espiritual. La prohibición del cerdo se convirtió en un símbolo de la necesidad de mantenerse alejados de aquello que era considerado impuro, tanto en lo material como en lo moral. Así, evitar el consumo de cerdo no solo protegía la salud del pueblo, sino que también reforzaba su identidad como una comunidad santa, apartada para Dios. Esta norma servía como un recordatorio constante de su obediencia y consagración, manteniéndolos alineados con el pacto espiritual que los definía como pueblo elegido. En este sentido, el rechazo al cerdo no era simplemente una regla alimenticia, era una declaración de principios y valores que ayudó a consolidar una identidad cultural y espiritual única en medio de un mundo diverso y a menudo hostil. Esta intersección entre lo práctico y lo espiritual
Es lo que hace que la prohibición del cerdo sea una de las leyes más significativas y enigmáticas de la historia religiosa. Aunque la prohibición de consumir cerdo tenía un componente práctico relacionado con la salud y la higiene, su verdadero peso residía en su significado espiritual. En las Escrituras, los conceptos de limpio e inmundo no se limitan al ámbito físico, sino que representan la dicotomía entre lo santo y lo profano, lo puro y lo corrupto. El pueblo de Israel fue llamado a ser una nación santa, apartada del resto, con un pacto único con Dios. Este llamado a la santidad requería no solo actos de obediencia, sino también una forma de vida que reflejara constantemente su consagración. Dentro de este marco, las leyes alimenticias no eran simplemente reglas, sino un medio para reforzar su identidad espiritual y cultural. La dieta israelita era mucho más que una práctica diaria. Era una manifestación tangible de su relación con Dios. Deuteronomio 14:21 lo deja claro. No comeréis ningún animal mortecino. Al extranjero que habite en tus poblaciones se lo darás para que lo coma, o se lo venderás. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Este mandato no solo delimitaba lo que podían o no comer, sino que también marcaba una clara diferencia entre los israelitas y las naciones vecinas. Mientras que un extranjero podía consumir un animal considerado impuro, el pueblo de Israel debía mantenerse apartado de tales prácticas, subrayando su estatus como una nación consagrada. Cada decisión alimenticia del pueblo de Israel era un recordatorio constante de su pacto con Dios. Abstenerse de consumir cerdo, entre otros animales considerados inmundos, no solo protegía su salud, sino que también simbolizaba su rechazo a lo que Dios había declarado impuro. Este enfoque espiritual sobre lo que se consideraba limpio o inmundo estaba profundamente arraigado en la vida cotidiana. Los alimentos no eran solo fuentes de sustento físico, sino también vehículos para expresar la fe, la obediencia y la pureza moral. La dieta se convertía así en una herramienta pedagógica que mantenía al pueblo enfocado en su propósito espiritual, ser un testimonio vivo de santidad y obediencia en medio de un mundo lleno de influencias ajenas. La separación del pueblo de Israel de las prácticas y costumbres de las demás naciones no era casual. La santidad, en su esencia, implica ser apartado para un propósito divino. Cada norma alimenticia, incluido el rechazo al cerdo, servía como una barrera simbólica que protegía al pueblo de las influencias externas, que podían desviar su relación con Dios. En este sentido, las leyes alimenticias no solo regulaban el comportamiento individual, sino que también preservaban la cohesión y la identidad colectiva del pueblo de Israel. Estas normas funcionaban como un recordatorio constante de que eran un pueblo especial, elegido para cumplir con los propósitos divinos. En el contexto de su relación espiritual, el cerdo no era simplemente un animal. Se convirtió en un símbolo de lo que debía evitarse para mantenerse en pureza y comunión con Dios. La prohibición del cerdo ilustra cómo las leyes dietéticas del Antiguo Testamento no solo abordaban necesidades físicas, sino que también tenían una dimensión profundamente espiritual. Al abstenerse de ciertos alimentos, el pueblo de Israel no solo protegía su salud, sino que reafirmaba su compromiso con Dios y su identidad como nación santa. Ahora, hablemos de los musulmanes. En el Islam, la prohibición sigue vigente y con un rigor inquebrantable. En el Corán 2:273 se establece: Alá
os ha prohibido comer carne muerta, sangre, carne de cerdo y todo lo que haya sido sacrificado en nombre de otro que no sea Alá. Para los musulmanes, el cerdo es haram, es decir, algo prohibido e impuro. Esta norma, al igual que en el judaísmo, tiene razones tanto espirituales como prácticas. Comer cerdo es visto como una desobediencia directa a las leyes de Alá. Y para los fieles, respetar estas normas es una manifestación de fe y sumisión a su Creador. La prohibición de la carne de cerdo, compartida por el judaísmo y el islam, no es una mera cuestión dietética, es un reflejo profundo de identidad espiritual, obediencia y separación del mundo profano. A través de los siglos, esta práctica ha definido a millones de personas y continúa siendo un vínculo directo con sus tradiciones y creencias. Como mencionamos antes, la carne de cerdo puede ser portadora de enfermedades si no se maneja adecuadamente. Este riesgo era especialmente alto en las regiones donde surgió el Islam, caracterizadas por climas calurosos similares a los del contexto bíblico. En este escenario, la prohibición no solo tenía un sentido espiritual, sino que también actuaba como una medida de protección física para las comunidades. En el Islam, esta norma es inmutable, no se permiten excepciones, y su cumplimiento simboliza pureza, disciplina y una devoción absoluta a Dios. Si judíos y musulmanes coinciden en esta prohibición, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué los cristianos sí consumen carne de cerdo? Aquí es donde la historia toma un giro sorprendente con la llegada del Nuevo Testamento. Con la aparición del cristianismo, muchas de las leyes del Antiguo Testamento adquirieron un nuevo significado. Los cristianos dejaron de observar la prohibición de comer cerdo debido a las enseñanzas de Jesucristo y sus apóstoles. En Marcos 7, 18 a 19, Jesús realiza una declaración revolucionaria. ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no lo puede contaminar? Así, Jesús declaró limpios todos los alimentos. Este pasaje es fundamental. Jesús enseña que la verdadera impureza no proviene de los alimentos que entran al cuerpo, sino de las intenciones y los actos que emergen del corazón humano. Este enfoque cambia radicalmente el significado de las leyes alimenticias, las cuales dejan de ser una necesidad espiritual para los cristianos. Esta enseñanza fue reafirmada más adelante en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 10, el apóstol Pedro tiene una visión trascendental. Un lienzo desciende del cielo lleno de animales considerados impuros, incluido el cerdo. Vino una voz que le decía: «Levántate, Pedro, mata y come». Pero Pedro respondió: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Y la voz le volvió a decir: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Hechos 10, 13 a 15. Esta visión marcó un cambio crucial en la teología cristiana. Dios estaba mostrando a Pedro que las leyes de pureza del Antiguo Testamento ya no eran obligatorias para los seguidores de Cristo. Este mensaje trascendía las normas alimenticias, señalando también que el Evangelio debía ser llevado a todos los pueblos, no solo al pueblo judío. De esta manera, la carne de cerdo dejó de ser considerada impura en el cristianismo. Las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles destacaron una verdad espiritual más profunda. La fe y la pureza del corazón son más importantes que las reglas externas. Los cristianos consideran que el sacrificio de Cristo en la cruz no solo redimió a la humanidad, sino que también liberó a sus seguidores de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Por ello, mientras judíos y musulmanes continúan observando la prohibición como un acto de obediencia y pureza,
Los cristianos la ven como una práctica que ya no es necesaria para acercarse a Dios. Estas diferencias nos llevan a una pregunta crucial: ¿cómo influyen las prohibiciones alimenticias en la identidad cultural y espiritual de cada religión? Hemos analizado cómo las restricciones respecto al consumo de cerdo tienen su origen en las leyes del Antiguo Testamento, continúan vigentes en el Islam y cómo el cristianismo adoptó una perspectiva distinta. Pero más allá de las normas y los alimentos, estas prácticas representan algo más profundo: la identidad espiritual y cultural de cada fe. Para el judaísmo, la dieta kosher va mucho más allá de cuestiones de salud o tradición. Comer únicamente alimentos permitidos según la Torá es un acto de obediencia y santidad. La palabra kosher significa apto o puro, y seguir estas normas alimenticias refuerza el vínculo del pueblo judío con su pacto con Dios. Cada alimento permitido sirve como un recordatorio constante de que son un pueblo santo, apartado para Jehová. Esta disciplina alimenticia no solo distingue al pueblo judío como una nación con valores y costumbres únicas, sino que también ha sido un pilar que ha permitido la preservación de su identidad cultural y religiosa a lo largo de milenios, incluso en medio de la diáspora y la persecución. En el Islam, la prohibición de la carne de cerdo también tiene un peso cultural y espiritual significativo. La palabra clave aquí es halal, que significa permitido. Seguir las leyes alimenticias del Corán es un acto de fe y sumisión a la voluntad de Alá. Para los musulmanes, la pureza no solo es física, sino también espiritual. Consumir alimentos halal no solo mantiene el cuerpo limpio, sino que simboliza disciplina, respeto y devoción a Dios. Evitar la carne de cerdo es una prueba constante de obediencia y una forma de reforzar la identidad como creyentes. Además, en muchas comunidades islámicas, estas prácticas alimenticias actúan como un lazo de unidad. Comer juntos lo permitido y evitar lo prohibido fortalece los vínculos de fraternidad y pertenencia. Por otro lado, en el cristianismo, la libertad de consumir cualquier alimento representa un cambio radical. El énfasis ya no está en lo externo, sino en lo espiritual. Como vimos en el Nuevo Testamento, Jesús enseñó que nada de lo que entra en el hombre lo contamina. Lo importante es la condición del corazón y la relación con Dios. En Romanos 14:17 se resume esta idea: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta libertad refleja el fin de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, pero también conlleva una responsabilidad espiritual. El apóstol Pablo recuerda que, aunque todo está permitido, no todo conviene y que debemos evitar ser tropiezo para otros. De esta forma, las prácticas alimenticias en el cristianismo no están vinculadas a restricciones específicas, pero sí expresan un compromiso espiritual profundo y un énfasis en la fe como base de la relación con Dios. A pesar de sus diferencias, estas prácticas alimenticias revelan un propósito común: obediencia a Dios, crecimiento espiritual y la construcción de una identidad única. Ya sea a través de la prohibición o la libertad, cada religión utiliza los alimentos como un medio para expresar sus valores más profundos. En un mundo donde las culturas y religiones conviven más que nunca, entender estas diferencias nos permite no solo respetar a los demás, sino también reflexionar sobre el significado de la pureza y la fe en nuestras propias vidas. Al final, lo que comemos refleja más que costumbres, refleja nuestra fe, identidad y relación con lo divino. Las diferencias en las prácticas alimenticias nos enseñan a valorar lo que cada uno considera sagrado
y nos invitan a explorar lo que realmente define nuestra espiritualidad. No lo que entra en el cuerpo, sino lo que sale del corazón. Gracias por ver mi video hasta el final. Si te ha gustado, dale like y suscríbete a mi canal. Recuerda, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Que Dios te bendiga.